Soy Alfonso Palacio, el director del Museo de Bellas Artes de Asturias, y antes de nada quiero agradecer que se me haya invitado esta tarde a presentar a alguien a quien aprecio muchísimo, que fue profesora mía hace muchos años, o algunos años en la facultad, que más tarde se convirtió en una extraordinaria compañera de departamento, y en ocasiones hasta figura protectora y tutelar de aquellos pasillos y despachos, y que ahora ella en la facultad y yo en el museo es alguien con quien sigo trabajando a menudo, alguien a quien sigo viendo mucho, alguien además de quien sigo aprendiendo y alguien con quien también me lo sigo pasando, como todo este tiempo, muy bien. Y alguien también, y esto no es muy frecuente que ocurra, y es una pequeña confesión que quiero hacer, que llegó a conformar a partir de un seminario que impartió y en donde yo estaba, o al que yo acudía como un humilde y algo desnortado estudiante, una parte bastante importante de mi sensibilidad y de mi gusto artístico, lo cual es algo revelador. En segundo lugar, quiero felicitar al Centro Asturiano por haber tomado esta excelente iniciativa de organizar estas jornadas culturales coordinadas por la profesora Yayoi Kawamura, que es la persona que está aquí a mi lado y de quien voy a tratar de hacer esta presentación. Yayoi Kawamura, la profesora Yayoi, es doctora en Historia del Arte y es, como he dicho, profesora titular en el Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo. Y es doctora, y quiero detenerme un minuto en este hecho, con una tesis sobre el arte de la platería en Asturias durante el periodo barroco, dirigida por el catedrático de las universidades de Oviedo y de Murcia, don Germán Ramallo Asensio, a quien se le debe considerar como su gran maestro. Además de ser Germán Ramallo un magnífico historiador del arte en la estela de una de las mejores vertientes de hacer y de entender la historia del arte, como fue la que emanó en su día desde la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dirigido por don Diego Angulo, y de quien, como digo, la profesora Yayoi Kawamura es una de sus más aventajadas y orgullosas discípulas. Pero una discípula que se ha convertido también, con el discurrir de los años, en una auténtica maestra, maestra con mayúsculas, en el sentido de que nuestra querida Yayoi ya lleva mucho tiempo impartiendo su propio magisterio y alumbrando a toda una serie de brillantes discípulos que con sus trabajos y con sus investigaciones, con sus publicaciones, siguen su propia estela como historiadora del arte. Y cuando la llamo maestra, en el sentido amplio y más bonito del término, la llamo maestra porque es alguien a quien, como a todos los maestros, a los auténticos maestros, se les reconoce el saber, se les otorga el saber, un saber reconocido por esos discípulos, y alguien además que enseña el oficio, como hacen los maestros, y que enseña el oficio, en este caso, como historiador del arte, ese bello y ese noble oficio que es el de historiador del arte, a través de sus clases, a través de sus publicaciones o a través de sus siempre iluminadoras e instructivas conversaciones de despacho, que hemos tenido muchas y que ha tenido muchas con sus discípulos. Una maestra con mayúsculas en el siempre complejo proceso que es la producción intelectual, sin caer en esterilizaciones intelectuales ni acogotamientos doctrinarios de ningún tipo, maestra de las que enseña a pensar críticamente y a trabajar con una metodología científica sin concesiones de ninguna clase, demostrando una ética de trabajo hecha de gestos, hecha de palabras y a veces de silencios, a la altura de muy poca gente, o al menos muy poca gente que yo conozca. Una maestra, como son los maestros, generosa y valiente. En este sentido, descendiendo ya a las principales líneas de investigación de la profesora Kawamura, estas son
la presencia del arte japonés en España y su influencia, así como la arquitectura y artes decorativas en la Edad Moderna en España. De hecho, una de sus principales aportaciones que ha hecho a lo largo de su carrera como investigadora es el estudio de la laca japonesa de estilo Nanban, de la que es una auténtica referencia mundial. Yo creo que hoy en día no hay nadie ahora mismo en nuestro departamento, en el Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, que tenga la proyección internacional, la proyección investigadora que tiene la doctora Yayoi Kawamura. Y en especial de la que llegó a España en la época de Felipe II y de Felipe III, así como de su trasfondo histórico. Por otro lado, la profesora Kawamura también ha participado como investigadora principal o asociada en varios proyectos nacionales I+D, entre los que cabe destacar, cito 3 o 4 los más importantes: catalogación del arte japonés en los museos españoles, protagonistas de la presencia e impacto del arte japonés en España, culturas urbanas en la España moderna, policía, gobernanza, imaginarios, siglos XVI a XIX, o por último, el que también en este caso he participado yo, el Real Sitio de Covadonga, historia del santuario, catálogo de su patrimonio histórico-artístico y proyecto museístico. Descendiendo ya algunos de sus trabajos más destacados, entre ellos se encuentran el comisariado de la exposición Lacas Nanban, Huellas de Japón en España, que se celebró con motivo del 4º centenario de la Embajada Keicho, organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación Japón, y que tuvo lugar en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid en el año 2013, así como el comisariado también de la exposición Laca Nanban, Brillo de Japón, celebrada en Navarra y organizada por el Gobierno de Navarra en ese Museo de Navarra. También la profesora Kawamura colabora en el proyecto de investigación sobre el análisis de la laca japonesa de exportación, coordinado por el profesor Miyakoshi, de la Universidad Meiji, y en el proyecto Espacio Imperial del Tráfico y Formación de Arte Fronterizo en el Mundo Hispano del siglo XVI, dirigido por el profesor Okada de la Universidad Osaka. Yayoi Kawamura también es miembro correspondiente de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla, así como secretaria de la Asociación de Estudios Japoneses en España. Para finalizar, sus principales publicaciones en términos de libros serían las siguientes: Arte de la platería en Asturias, periodo barroco, publicado en Oviedo por el RIDEA en el año 1994. Un segundo libro titulado Festividad del Corpus Christi en Oviedo, la fiesta barroca y su entorno artístico y social en los siglos XVI, XVII y XVIII, publicado en Oviedo por la editorial Nobel en el año 2001. Arquitectura y poderes civiles, Oviedo 1600-1800, publicado también en Oviedo por el RIDEA en el año 2006. Y como coautora también cabe destacar el libro Laca Nanban, Brillo de Japón en Navarra, publicado en Pamplona por el Gobierno de Navarra en el año 2016. Artículos y capítulos de libros o capítulos de catálogos de exposiciones tiene también muchos la profesora Kawamura. Citaré para finalizar los más importantes: Colegiata de Pravia, Magnificencia de las alhajas de procedencia virreinal peruana, que publicó en Archivo Español de Arte, la revista junto con Goya más importante para los que nos dedicamos a la historia del arte aquí en España. Artículo que se publicó en Madrid en esa revista en el año 2004. El capítulo del catálogo del Museo de la Iglesia, el catálogo de sus colecciones, el capítulo dedicado a herboraria, orfebrería, eclíptica, colección de iconos, metales y materiales eclesiásticos, publicado en Oviedo en el año 2009. También el capítulo dedicado a la escultura, a la orfebrería, a los metales, a la numismática, a la relojería, al mobiliario, a los textiles del catálogo, en este caso del Museo de Covadonga, que se publicó hace nada, hace unos pocos meses, en 2018. El artículo La laca japonesa de exportación en España, del estilo Nanban al pictórico, publicado en Archivo Español de Arte en el año 2009. Artículos también publicados en importantísimas revistas internacionales como Arts of Asia o como Arts Asiatics, reflexión sobre las lacas Nanban en España, su colección y uso en la primera, o un servicio de café, presencia de la laca japonesa en la corte de Luis XIV. O por ejemplo en Goya,
huellas de los primeros cristianos japoneses muy recientemente, hace unos meses acaba de salir este artículo, en las obras de Lacan Bank conservadas en España. Como ven, una referencia internacional en buena parte de sus estudios en Lacan Bank, en platería y arquitectura y demás manifestaciones artísticas de la Asturias, en este caso barroca ilustrada, que es la persona que nos va a dar esta maravillosa conferencia titulada Vientos de Japón que llegan a España. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso, por esta presentación que realmente me ha tocado la vena sensible. Muchas gracias. Seguro que estas palabras son fruto de nuestra mutua apreciación que tenemos. Realmente el Museo de Bellas Artes de Asturias es un importante referente para todos los historiadores de arte que trabajamos en la Universidad de Oviedo. Bien, como ya saben ustedes, desde hace una semana estamos celebrando las jornadas culturales Ecos de Japón con motivo del 150 aniversario de relaciones diplomáticos comerciales entre Japón y España, contando con el entusiasmo y generosidad y también con la tremenda capacidad organizativa del Centro Asturiano de Oviedo. Por tanto, mis primeras palabras ha de ser de agradecimiento al Centro Asturiano de Oviedo, en especial pues, al presidente don Alfredo Cantelli, muchas gracias Alfredo, y su equipo que dirige. Pues nuestra celebración, ya voy pasando la imagen, pues parte de esta firma que estamos viendo de Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre España y Japón, que se firmó el día 12 de noviembre de 1868, justo hace 150 años, entre Isabel II y el emperador japonés Mitsuhito, que sigue siendo la base, diríamos, de la actual relación entre ambos países, ¿no? En la conferencia que he titulado Viento de Japón, que llega a España, pues que voy a intentar explicar pues el interés suscitado en Europa y en España en particular a partir de ese acontecimiento, ¿no? Que hace 150 años, en torno a esa fecha, Japón abre sus fronteras, que estaban cerradas, y pues empieza a haber un interés muy notorio en Europa y en Estados Unidos. Entonces, ese es el tema principal que voy a comentar. Sin embargo, España tuvo un contacto muy importante con Japón hace más de 4 siglos, cuando España y Portugal descubrieron esas rutas hacia las llamadas Indias, bien yendo hacia este, que es el caso de Portugal, que es la ruta azul que estamos viendo aquí, o yendo hacia oeste, que es el caso de España, que es la ruta marcada por el color blanco, ¿no? Y de esta manera, pues ambos países pues llegaron a Japón. Aquí más de detalle en la zona de Japón, España desde Manila, que pertenece a Filipinas. Filipinas era una parte del virreinato de Nueva España. Y los portugueses desde Goa, pues Malaca, Macao, pues llegaba a Japón. Por lo tanto, hay una confluencia de los dos ibéricos, los españoles portugueses, que son primeros europeos que llegaron a Japón. Este periodo, que llamamos el periodo Nanban, ya que en ese momento surge una interesante relación comercial y también diálogo cultural entre Europa y Japón, pero Europa protagonizado por los españoles y portugueses. Bien, los pintores japoneses, como estamos viendo, dejaron pues el testimonio de aquellas intensas relaciones comerciales y esos diálogos culturales que he comentado, ¿no? Protagonistas eran pues navegantes, comerciantes y
misioneros. Y esta imagen, esta es una de las obras que pintaron los pintores japoneses hace 4 siglos, es un formato biombo de 6 hojas, está desplegado en este plano, que el protagonismo lo lleva este barco, el gran barco Galeón, que en Japón no se conocía, estos barcos que navegaban por el océano, ¿no? Y era una gran atracción para los japoneses, y traían pues mercancías también muy atractivas fuera de Japón. Y la imagen que realmente lo que está representando, vamos a ir un poco al detalle, pues es que es el momento de la llegada del capitán del barco, que ya está en la tierra, y ¿quién le recibe? Le está recibiendo los jesuitas, franciscanos, que ya residen en España, ¿no? Y en la orilla lo que sucede es un intercambio de distintos productos exóticos que llegan a Japón, exóticos para los japoneses, y productos típicamente japoneses en que ellos están demandando. Se puede observar algún objeto lacado, como acabo de decir don Alfonso, ese es un tema mío de investigación, este es un objeto lacado, y también podemos ver aquí en esta esquina que un edificio japonés convertido en una iglesia. Hay una cruz encima y dentro del edificio se está celebrando la misa. Por tanto, estamos asistiendo a un momento de intercambio cultural muy, muy interesante. Y en esta fecha, este es el tema de mi investigación, pues aparte de estos biombos, que también llegan mucho a Europa, por ejemplo, el Museo de Arte Antigua de Lisboa tiene una colección magnífica de esos biombos japoneses de hace 4 siglos, pero también en España se conserva un centenar de objetos lacados de Japón, estilo Nanban, que llamamos, por ejemplo, esta. La laca japonesa tiene característica de ofrecer un fondo negro brillante muy atractivo, como pueden ver ustedes aquí en el fondo, y trabajado con elementos decorativos muy llamativos a base de polvos de oro, técnica makie y nácar. Pero se dan cuenta ustedes que este es un objeto europeo, es un altar portátil cristiano. Eso quiere decir que los japoneses, cuando empiezan a llegar estos europeos, primeros europeos, rápidamente vieron que hay un negocio aquí. Podemos hacer objetos europeos imitándolo muy bien, como imitan, sigue imitando muy bien los japoneses, y empiezan a elaborar este tipo de objeto. Esto es un altar portátil cristiano que solían salir de Japón sin imagen central, y cuando llega a España o a Nueva España se incorporaban estas imágenes devocionales. Y también pues este arcón totalmente europeo, de tamaño muy grande, más de 1 metro, es un objeto lacado japonés que tiene 4 siglos de vida. Y también este arcón de la tapa así curva, que es una forma típicamente europea. En Japón se desconocía este formato de arca, pero viendo las arcas que traían los europeos, pues los ebanistas japoneses supieron imitar muy bien y cubrir con la laca japonesa. Es la obra más conocida entre los centenares de piezas lacadas que se conserva en España, que están en las Descalzas Reales de Madrid. Y también este sagrario, que realmente es un escritorio con cajones en su origen, aquí en el interior, pero convertido en un sagrario, y que se conserva en un convento de Alcalá de Henares. Con esto también están ustedes viendo que estos objetos aparentemente civiles, arca o arcón, civiles, resulta que se convierten en objetos sacros. La mayoría de esos centenares de objetos se conservan en el fondo de los conventos o monasterios, muchas veces femeninas, o en los templos parroquiales. ¿Y para qué utilizan? Como podemos ver aquí, este es el Santo San Putol del monasterio de Descalzas Reales de Madrid. Pues aquí está, a ver,
aquí está, en la arca japonesa, maravillosa arca, además con un estado de conservación magnífica. Todos los investigadores japoneses vienen hasta Madrid para ver esta pieza, así que es una pieza de especial calidad. Bien, y se encuentra en un relicario, o sea, se ha convertido en un objeto sacro, conteniendo reliquias de San Valerio en este caso. O otra imagen que he traído, podemos ver que esa arca japonesa se ha convertido en la arca eucarística del Jueves Santo. En un pequeño pueblo de Rioja, pues nos sacan de una caja grande donde se conserva pues una vez al año. Por lo tanto, el estado de conservación también es magnífico. Por haber convertido en objeto sacro, tiene esa conservación, ¿no? Realmente hasta hace 20 años, por ahí, pues no se sabía nada de estos objetos tan bien conservadas en España, ¿no? Realmente en ese sentido me siento muy satisfecho de por haber rescatado, digamos, del olvido estas obras japonesas que llegaron aquí hace 4 siglos y ya no sabían que eran japonesas, ¿no? Realmente. Bien, sin embargo, esta época de intercambio dura muy poco. Bien, el gobierno feudal de los Tokugawas, receloso ante el avance del cristianismo por un lado y también con mucho miedo hacia el avance del imperio hispano, como no, que están ahí hasta en las Filipinas, bien, decidió pues cerrar sus fronteras Caricanto, y solo mantenía un controladísimo contacto con extranjero, en concreto en China y en Holanda. Holanda tenía su base de comercio en Asia, en Batavia, ahí lo tenemos en el sur, aquí sur del mapa, aquí, Indonesia, bien. Pero eran unos contactos muy limitados. Por lo tanto, estamos hablando de un Japón totalmente cerrado ante Europa y ante el resto del mundo. Esa situación lo llamamos Sakoku, significa el país encadenado. Bien, Japón feudal se gobernaba desde Castillo de Edo, Tokio, Edo, con escasísimas influencias extranjeros, ¿no? Durante más de 2 siglos. Sin embargo, a mediados del siglo XIX la situación va a cambiar. Las potencias europeas empiezan a presionar muchísimo al gobierno feudal de Japón para que abrieran sus fronteras. Estamos asistiendo a la época del colonialismo, por lo tanto a las potencias europeas, a las potencias europeas les interesa mucho que el país asiático abran sus fronteras, ¿no? Y efectivamente hay muchos países que están haciendo presión, pero el país que logra abrir las fronteras de Japón fue Estados Unidos. Un día, como el 8 de julio de 1853, pues el Comodoro Perry llegó al bahía de Edo con su barco de vapor, Mississippi, este barco que tenemos, apuntando con sus cañones al castillo de Edo. Lógicamente, ante esta situación, el gobierno que ya estaba afincado, asentado más de 2 siglos en Edo sin conocer lo que sucedía en el exterior, se siente muy débil y tuvo que ceder ante esta presión. Esta estampa, xilografía japonesa, representa muy elocuentemente los revuelos, ¿no?, que causa esta llegada del barco negro, del vapor, enorme barco, que está acercándose a capital. Bien, esta amenazadora presencia está muy bien representado aquí, y este es el inicio de una serie de procesos de apertura de puertos y firma de relaciones comerciales, y finalmente la caída de ese régimen feudal de los Tokugawa y el traslado del poder de los Tokugawa a familia imperial que desde hacía 7 siglos que no gobernaba Japón, ya que el poder estaba a manos de la clase casta guerrera, samurái, pero vuelve a tomar el control del país con la ayuda de la fuerza
japonesa aperturista, ¿no? Bien, y este periodo se llama pues la restauración Meiji. Este libro que pongo, que realmente ustedes tienen en el hall de este centro asturiano, ahí abajo, editado por Satori Ediciones 2007, es el mejor libro que podemos manejar y está escrito en castellano sobre esta época. Esta restauración Meiji significa que es del gobierno aperturista, que promueve la modernización de Japón, por lo tanto, a su vez, hay un proceso de desterrar los valores tradicionales anteriores, o sea, en una palabra, es un proceso de occidentalización de Japón. Estos dos retratos yo creo que son muy elocuentes para lo que estoy diciendo. Son retratos, por un lado, del último shogun, último Tokugawa, vestido de tradicional, de cortesano, sentado en el estilo tradicional. Y el siguiente gobernante, que fue el emperador Mutsuhito, vestido totalmente de occidental, además del militar, occidental, sentado en una silla occidental con bastón de mando. Por lo tanto, aquí se ve claramente el cambio tan drástico, además, que sucedió en Japón en estas fechas, ¿no? Y estos grabados de la época nos muestran que en Japón se pone de moda vestirse de modo occidental, como podemos ver aquí, o pues hacer carrera de caballo al estilo inglés, o pues bailar al son de waltz. Bien. Y entonces, hasta esa fecha, la corte imperial estaba en Kioto, pero la situación cambió y la corte se traslada a Edo, que ahora cambia de nombre y se llama Tokio. Ya saben dónde está el Tokio, ¿no? Bien, y muy cerca de Tokio había un pequeño pueblo pescador que se llamaba Yokohama. Bien, este pueblo ahora en ese momento se convierte en el punto muy importante de relaciones internacionales. Nuevo gobierno decide que se habilite este pequeño puerto para el primer asentamiento de los europeos y diplomáticos. Bien, por lo tanto, así va a haber una serie de firmas, de tratados entre el Japón y países occidentales. Primero que firmó el tratado es Estados Unidos, seguido de Reino Unido y Rusia, y luego van otros países europeos, Holanda, Francia, Portugal, Rusia, Italia, y en 1868, que es el año 1 de la nueva era Meiji, España firma ese tratado que hemos comentado. Y así intensifica la relación entre Europa y Japón y en Asia también en general. Y uno de los elementos muy importantes a tener en cuenta esta intensificación de comercio entre Japón y Europa es la apertura del canal de Suez. Es el año siguiente de la firma que estamos hablando, se abre el canal. Fue una gran empresa de infraestructura y era una gran apuesta de Europa, ¿no? Y por lo tanto, en estas fechas empieza a llegar distintos objetos japoneses a Europa. Aquí he traído un muestrario, objetos lacados como muebles o como un indro, que es un pequeño objeto colgante, o porcelana, esmalte, objetos de bronce, o sobre todo xilografías, ukiyo-e, estampas japonesas ukiyo-e, que ya no estaba de moda en Japón y empieza a salir de Japón, pero al occidente tiene un gran eco. Podemos ver un poquito grandes maestros de xilografía japonesa. Este es Utamaro, que es muy conocido por sus figuras femeninas, bellas mujeres, y también algunas imágenes que tocan ciertamente erotismo, como esta, ¿no? O otro gran maestro es Hokusai, que es súper conocido, diríamos, por las distintas imágenes de Monte Fuji, como esta que estamos viendo, ¿no? Bien. Y otro gran maestro de xilografía, gran pintor, es Hiroshige, gran paisajista, que da una serie de composiciones muy audaces,
como estamos viendo el puente bajo lluvia o árbol de ciruelo muy visto desde el primerísimo plano, ¿no? Todas estas xilografías van a tener muchísima influencia en arte occidental, que luego veremos. Como aquí he traído un cartel publicitario de una exposición de grabados japoneses que se celebró en París en 1890. Por tanto, estamos viendo esta moda, ¿no? Y hubo muchas colecciones de xilografías japonesas. Pero otro vehículo de difusión de la cultura y arte japonés en esas fechas son exposiciones universales. La de Londres de 1865 o de la de París de 67, el gobierno japonés todavía feudal participó tímidamente. Sin embargo, a partir de la exposición de Viena de 1873, el nuevo gobierno japonés ya participa con muchos deseos de ser reconocido en Europa, ¿no? Y envían pues una serie de objetos de grandísima calidad de arte japonés. Y luego Filadelfia, París, luego también en España, ¿no? La Exposición Universal de Barcelona de 1888 también fue muy importante para difundir el arte japonés. Y luego ya otras exposiciones de París de 1890 o la famosísima de París de 1900, ¿no? Bien, aquí tenemos algunas imágenes de esas exposiciones. Por un lado, la de París de 1867, la presencia de los japoneses, como estamos viendo, ¿no? Fue un gran punto de atracción para los parisinos. O la sección de Japón de la exposición de Viena de 1873, el gobierno de Japón trajo un enorme carpa hecho de cerámica, ¿no? Bien, y también tenemos una imagen de la Exposición Universal de Barcelona de 1888. Las piezas que vemos son porcelanas, esmaltes, textiles, abanicos, muñecas. Son esos géneros de mucha atracción para Europa. Y la Exposición Universal de París de 1900 fue el punto de culminación de esta moda de Japón, que llamamos japonismo. Bien. Y hay comerciantes europeos que pues promueven, ven que hay negocio aquí. Bien, uno de ellos, muy conocido, es el Siegfried Bing. Es un alemán de origen, sin embargo asentado en París. Es comerciante de objetos artísticos. Y aquí vemos en Japón, ¿no? Visitando en Japón. Visita en Japón por primera vez en 1880, luego repite sus visitas y finalmente abre su propia oficina en Yokohama. Y aquí he traído la cartel publicitario del negocio de Bing de París. Encontramos un cartel cuya composición está marcado por una rama de ciruelo típicamente japonés. Y debajo de esa ciruelo encontramos un pequeño hombre vestido de kimono, manejando el pincel japonés, haciendo caligrafía, diciendo curiosidades chinois japonés, ¿no? Aquí podemos ver. Y volviendo a esta imagen, vamos a ver esa persona que está al lado de Siegfried Bing. Es Louis Gons. Es un hombre muy influyente en el ámbito de arte en París en ese momento. Es el redactor jefe de la Gaceta de Bellas Artes en ese momento, Gaceta de Beaux-Arts de París. Y es el primer historiador de arte que estudia la historia del arte japonés y publica este libro, primer libro de arte japonés editado en Europa en 1883. Y Siegfried Bing también promueve una revista que se titula Le Japon Artistique. Duró varios años, desde 1888 hasta 91. Como están viendo ustedes, a través de estas portadas, Bing lanza constantemente aquellas imágenes de Japón. Por un lado, esa naturaleza, y por otro lado, estas figuras femeninas
o en el interior japonés que estamos viendo, ¿no? Y en el interior también pues está llena de referencia de arte gráfico, ¿no? Arte gráfico de Japón. Y esta portada del gran carpa es signo, ¿no? Es como referencia de Japón. Bien, y también surge una serie de coleccionistas de arte japonés. Uno de ellos, sin duda, es Emile Guimet, un empresario lionés, que se interesa mucho en el arte de Asia en general, India, China y Japón, y tiene una gran colección de arte japonés. Y promueve otra revista que se llama Promenade Japonais, y como estamos viendo en las portadas, pues haciendo difusión de este arte japonés. Realmente esta moda japonesa es el origen de nuevo estilo artístico que va a nacer en Europa y en Francia es conocido con el nombre de Art Nouveau, o en España modernismo, ¿no? Y en España también surgen coleccionistas en Madrid y Barcelona. Lamentablemente no se conservan, ¿no? sus colecciones. Aquí tenemos en el Museo Guimet, las obras japonesas del Museo Guimet. El señor Guimet fue el fundador de este museo, que es referente mundial del arte japonés y arte asiático. Pero dentro de los coleccionistas españoles es de destacar la colección Manzana, que estaba en Barcelona, y tenemos una imagen antigua de su colección. Desgraciadamente pues fue desmantelada esta colección. Pero esta moda de Japón fue interpretada también por los artistas de Europa y también de Estados Unidos, lo que llamamos el japonismo en el arte. Aquí tenemos una obra pictórica de James Wesley, que es un pintor estadounidense que trabaja en Londres, en París, ampliamente. Pues lo que vemos aquí es un retrato de una mujer vestido de kimono, sentado en el suelo, delante de un biombo japonés y contemplando grabados japoneses que son paisajes probablemente de Hiroshige. Y mismo James Wesley diseñó este famoso Peacock Room en Londres. Realmente tiene pues, como fuente de inspiración los paneles de la caja japonesa, ¿no? Fondo negro, un reloj verde muy oscuro, trabajado con pan de oro, estos pavos reales, y combina con las porcelanas azul marino que estamos viendo en la imagen de derecha, ¿no? Bien, y también el Monet, cuando retrata a su propia esposa, Camille, pues Camille en traje japonés. Tenemos aquí, ahora está en Boston, vestido de kimono, rodeado de numerosísimos abanicos japoneses. Y unos cuantos años después ya Monet, ya mayor, pues pintar el famoso puente japonés que lo tenía en su propio jardín de Giverny, ya en 1899. Por tanto, los impresionistas también tienen mucha influencia del arte japonés. Cuando empezaron a trabajar los impresionistas, colgando sus obras en los salones, pues la crítica feroz, ¿no?, que hacían desde la autoridad, decían: estos jóvenes hablan demasiado en japonés. Bien, también Vicente Van Gogh, pintor holandés, cuando pinta retrata a Bernardi, pues empapela el fondo, ¿no?, con las láminas japonesas, grabados japoneses de Geisha o Monte Fuji, como estamos viendo aquí. Y también Van Gogh hace su particular homenaje a Hiroshige. A la izquierda lo tenemos el hombre de Hiroshige, Puente bajo lluvia, y esta es la interpretación de misma obra por Van Gogh. Y el Toulouse-Lautrec, que es conocido por sus carteles de Moulin Rouge, también fue gran coleccionista de grabados japoneses, y este cartel, ese grafismo tan poderoso, esas líneas tan poderosas de Lautrec, tiene mucho que ver con los grabados japoneses que estaban llegando en estas fechas a París. Y esas siluetas tiene como fuente de inspiración este grabado que se conserva en París, ¿no? Y también
también, no solo París, Holanda, desde Nancy, surge también con gran fuerza el japonismo. Este artista de cerámica, Emile Garret, que hacen estos objetos con muchos elementos decorativos de Japón, como esa carpa o Monte Fuji. Y también desde Inglaterra, desde la escuela de Glasgow, Charles Rennie Mackintosh está renovando el mundo artístico y del diseño y de la arquitectura, y diseña este mueble anglo-japonés, que llaman este mueble, trabajando constantemente con estas líneas simples, rectas, intentando romper esa pesada moda victoriana que estaba reinando en esas fechas en Inglaterra. Y ya nuestro país, o nuestros artistas españoles, pues Mariano Fortuny fue uno de los que estaban muy interesados en esta nueva moda del japonismo. La imagen de izquierda, Fortuny está copiando literalmente uno de los grabados, y a la derecha está retratando un japonés. Probablemente fue pintado, esta obra fue pintada en Roma, y ahí vio la embajada Iwakura, la embajada que mandaba el gobierno japonés a Roma, en 1873. Pero la obra más conocida de Fortuny, que recoge esa influencia japonesa, es sin duda esta magnífica, bellísima obra, Los hijos del pintor en el salón japonés, que se encuentra en el Museo del Prado. Y ya de entrada nos llama la atención el formato excesivamente alargado. Pues ya hay un estudio que señala que esto coincide a biombos de 6 hojas. Esos biombos que antes hemos visto, ¿no? De forma alargada. Bien, y aquí, en palabras de Javier Barón, el conservador en jefe de la pintura del siglo XIX del Museo del Prado, pues Fortuny hace pues síntesis de arte japonés, grafismo, de esa línea de arte japonés, y el arte europeo, gran tradición del modelado, ¿no? El sombra, ¿no? Bien, aquí encontramos un momento insignificante, tal vez sus niños están jugando o cansados de jugar, ¿no? Y pues tal vez como escena a lo mejor no tiene el peso específico, sin embargo Fortuny ve pues claramente, ¿no? Este es un momento para pintar. Ese largo diván está forrado de una tela japonesa, de Japón, y en el fondo encontramos estas ramas que son del ciruelo japonés, y los niños están pues, con abrigos, ¿no? Bien. Y en las mismas fechas, otro pintor, José Villegas Cordero, que también fue un artista que trabaja en el extranjero, sobre todo en Roma, tuvo un gran éxito, y luego vuelve a España y fue director del Museo del Prado. Ellos también pues se contamina, digamos, ¿no? Con el japonismo, ¿no? No es una obra más representativa de su estilo, pero bueno, aquí pues he traído por este motivo, ¿no? Es un poco hedonista, pero participa a esa moda del japonismo Villegas Cordero. Y también aquí he traído una obra de Santiago Ruiseñor. Santiago Ruiseñor es uno de los pintores que se preocupa y se interesa muchísimo en las incidencias de luz, recibiendo la influencia del impresionismo de Francia, ¿no? Aquí pinta en un rincón de su casa taller de Sitges. Realmente pues, a lo mejor no tiene mucha importancia el tema. Bueno, lo que interesaba era esa incidencia de luz, pero aquí el pintor incluye a su hija, María, y lo que está al lado de María es un biombo japonés de 2 hojas. Es conocido el fiebre coleccionista de Santiago Ruiseñor, coleccionaba muchísimos géneros artísticos de distintos países y de distintas épocas, ¿no? Y también pues el arte japonés formaba parte de su colección, y en la actualidad pues, se conserva este biombo en el museo de Sitges, en el museo dedicado a Santiago Ruiseñor.
una obra de nuestro Darío de Regoyo. Bien, cuando pinta el río Urmea, aquí en San Sebastián, está clarísimo que esta composición tiene como fuente de inspiración aquel grabado que ya hemos visto de Hiroshige, fuente bajo la lluvia. Bien, vamos a pasar un poquito de años y estamos ya en 1900 hasta 1910. Bien, esta es la moda del japonismo, que crece, incluso las imágenes del Japón imaginado por los europeos empieza a inundar en todas partes, como estamos viendo aquí, se expande en todas partes, y esta es la última consecuencia del japonismo, podemos decir. Son imágenes publicitarios para vender cualquier producto comercial que no tenía nada que ver con Japón, como chocolate o cualquier cosa. Bien, y por supuesto el mundo musical no está ajena a esta moda japonesa. La obra más conocida es la obra Madame Butterfly de Giacomo Puccini, fue estrenado en el Teatro Scala de Milán el 17 de febrero de 1904. Sin embargo, aunque es muy poco conocido en el mundo de zarzuela, también tuvo un japonismo, que es la obra de Vicente Lleó, se titula La taza de té. No se da mucho últimamente esta zarzuela, pero fue estrenado en el Teatro Cómico de Madrid en 1906. La historia es un poco rocambolesca, bueno, gira en torno a una taza de té japonés que heredará pues la suegra al novio de su hija. Resulta que el novio le rompe la taza de té, entonces tenía que viajar hasta Japón para recuperar una parecida. Se encuentra en medio del emperador, príncipe, un geisha se enamora de él, una serie de historias propias de zarzuela de la época, ¿no? Pero también estamos viendo esa influencia de japonismo en la literatura de zarzuela. Aunque en caso de taza de té musicalmente no tiene nada que ver con el Japón, sin embargo en el Madame Butterfly Puccini hace muchos guiños a distintas melodías japonesas tradicionales. Bien, ahora pues voy a cambiar de tercio, diríamos, y voy a hablar de los viajeros españoles que fueron a Japón en esas fechas, nada más a abrir sus fronteras, y sus legados, los legados que quedan en la actualidad de España. La primera delegación española se asienta en Yokohama en 1869, un año después del tratado. El encargado de negocios, que es el jefe, o sea, equivalente a embajador, diríamos, fue Tiburcio Rodríguez, y estaba acompañado de su secretario Emilio de Ojeda. Bien, el puerto de Yokohama, hacia